a dar inicio a nuestra clase. El día de hoy tenemos programado varias actividades. Vamos a iniciar con el recuento de lo que pasamos la clase anterior. Y luego voy a ingresar al IBIUS y hemos de hacer una aplicación de los supuestos en IBIUS, pero desde el punto de vista gráfico. Y de paso aprendemos un poco el IBIUS. Después tenemos programado también, pero no sé si nos va a alcanzar, la evaluación de supuestos. Y también tenemos programado para hoy día que podamos resolver el caso 1. Entonces voy a intentar hacer todo, aunque son muchas actividades, dependiendo cómo vayamos avanzando. Entonces iniciamos nuestra actividad recordando lo que hicimos. La clase anterior lo que empezamos era con el modelo lineal simple y dijimos que este es el contenido y hemos avanzado la hipótesis hasta hipótesis del modelo más bien. Hemos dicho que el modelo lineal simple es lineal porque tiene una relación lineal entre dos variables y es simple porque justamente son dos variables y queremos ver el efecto de una variable sobre otra. Además, como es modelo econométrico, nos interesa U. ¿Cómo estimamos el modelo? Por mínimos cuadrados ordinarios o por máximo verosimilitud. ¿Cuáles son las hipótesis del modelo? El supuesto 1, linealidad. Aunque tendríamos que poner el modelo está bien especificado también. La linealidad se refiere a que X debe explicar linealmente a Y, por lo tanto los parámetros también deben ser lineales. El supuesto 2 se refiere al promedio esperado de U. El siguiente supuesto, el 3, se refiere a la homoscedasticidad o la varianza esperada de U, que debe ser constante. Luego el siguiente supuesto se refiere a la covarianza esperada de U. Entre las variables U deben ser independientes. Por tanto, la esperanza matemática de U sub J debe ser 0. Gráficamente también la no autocorrelación tendría que ser como el segundo gráfico. El supuesto 5 se refiere a que la variable exógena debe ser independiente de la variable aleatoria. Y el supuesto 6 se refiere a la normalidad de la variable aleatoria. Entonces, para que tengamos buenos estimadores, tienen que cumplirse estos supuestos. Caso contrario, ha de haber problemas econométricos. Y los problemas econométricos aparecen cuando no se cumple uno o más de estos supuestos. Entonces aquí enunciamos. Cuando falta linealidad, hay error de especificación del modelo, que es un problema econométrico. Cuando no se ha incorporado una variable importante al modelo, hay error de especificación del modelo. O cuando en el modelo hay una variable explicativa irrelevante, también hay error de especificación del modelo. Y habrá métodos y técnicas econométricas para saber si hay o no el problema econométrico, o mejor, para saber si el modelo está bien especificado linealmente. Después, el supuesto 2, que era la esperanza de U va a ser 0. Hay algunos casos en los que la variable endógena podría tener valores dicotómicos y eso hace que no sea una distribución normal y que más bien sea una distribución binomial. Y esta distribución binomial pues se repercute en que la esperanza matemática de U no va a ser 0, va a ser distinto de 0. Después, ¿qué pasa si la varianza de U no es constante? Entonces es variable y por lo tanto hay el problema econométrico denominado el problema de heteroscedasticidad, en donde la varianza de U en la relación que estamos analizando del modelo de estas dos variables es variable esa varianza. Y por tanto el término estocástico tiene varianza variable. ¿Qué pasa si es que la esperanza de U, aunque aquí no está, debíamos haber puesto, esta esperanza de U deja de ser 0? Entonces se incumple este supuesto 4, ¿no? De no autocorrelación. Por tanto, existe el problema de autocorrelación. Los residuos están
autocorrelacionados. Después, el problema de exogeneidad. Cuando la variable exógena no es independiente del término estocástico, entonces esto es distinto de cero. Y por lo tanto, había que graficar seguramente x y en función de u sub i. Y luego nos interesaría saber si un gráfico, si se aproxima a una distribución normal, la variable aleatoria u. Entonces, si no se aproxima a una distribución normal, se llama el problema econométrico de falta de normalidad de la variable aleatoria. Entonces, volvemos a nuestros supuestos. El modelo lineal simple simplemente expresa cómo afecta la variable x o la variación de una unidad en la variable x sobre la variable y. O de otro modo, cuánto varía la variable endógena y cuando la variable explicativa o predeterminada varía en una unidad. Y el que va a medir ese es justamente este parámetro, beta. Entonces, alfa muy poco se puede interpretar, eso dependiendo de la teoría económica. Pero aquí lo que nos interesa es, si queremos medir esta relación, si tomamos datos, aplicamos un método de estimación, nos interesa cómo es U. Entonces, habíamos hablado de los supuestos básicos de U. Los supuestos básicos es que su esperanza matemática de U o su promedio esperado de U sea 0. Su varianza esperada de U sea constante y no esté covariado. Después existen otros supuestos, como este que está en el primero, que se refiere a la linealidad o se refiere a la exogeneidad o a la normalidad. Como U es una variable que hemos definido que es no observable, entonces cuando corremos el modelo por algún método vamos a tener Y estimada. Entonces han de haber valores residuales del valor observado Y respecto al valor estimado Y estimada. Entonces esos residuos vamos a analizar en el modelo. Vamos a saber si los residuos, en este caso, que son los valores observados a partir de una muestra, tienen un promedio de 0. Tienen una varianza constante. Los residuos de E, ¿no? Después quisiéramos saber si E y con otros E son 0, o sea, son independientes los E. Se les podría poner E sub I y E sub J. Pero no en términos esperados, sino vamos a hacer el gráfico E sub E en función de E sub J. O si fueran datos de series de tiempo, tendrías que poner E sub T en función de E sub T menos 1. Ver si son independientes gráficamente. O sea, tendría que parecerse a este gráfico. Luego tendríamos que graficar la variable exógena en función de E, si tienen o no alguna relación. Si no tienen relación, quiere decir que cumple este supuesto de exogeneidad. La variable X es exógena. Y finalmente vamos a ver la distribución de U, si se aproxima o no a una distribución normal a través de E, ¿no? Y eso es todo lo que vamos a hacer ahora. Entonces, les voy a mostrar los datos con los que hemos de trabajar. Tengo un archivo que se llama, que está en Excel, Café y otros, y vamos a realizar hoy el ejercicio con estos datos. Entonces me voy a anotar de 1958 a 1972, donde Y es la variable endógena, y por el momento voy a llamar a este, en vez de X2, voy a poner que sea la mano de obra, X solamente. O, sí, podríamos poner aquí P, como que es la producción, y L, la mano de obra empleada para esa producción, y K, el capital. Nosotros vamos a hacer un modelo lineal simple, P en función de L o Y en función de X, ¿no? Entonces voy a pasar estos datos al IBIUS. Como sé que son datos del año 58 al año 72, entonces son datos de series de tiempo. Además sé que la variable P es la variable endógena y la variable L, que es la mano de obra, es la variable exógena. Y en este caso, entonces, voy a abrir el IBIUS. Entonces, abriendo el IBIUS,
si alguno de ustedes ya ha podido conseguir. Entonces en el eViews pongo clic y me sale esta pantalla. Esta pantalla del eViews. Yo tengo la versión 8, creo que están ya en la versión 12, pero no sé, es útil. Si consiguen la 10 también, la 9, no hay ningún problema. Entonces aquí el eViews nos presenta esta pantalla en la que en la primera línea nos muestra solamente lo que es el eViews y su símbolo, que en este caso es de este modo. En la segunda línea nos aparecen los comandos o el menú principal. Podemos ver el menú principal. Esta línea que está vacía es para la línea de comandos. Entonces podemos manejar el eViews a través de los menús o a través de la línea de comandos. Nosotros hemos de utilizar más los comandos, que son mucho más directos en realidad para realizar operaciones con el eViews. Y esta pantalla grande es para la salida de la información. Entonces toda la salida de información va a estar acá. Y finalmente, en la última línea nos da la bienvenida al eViews y nos dice dónde se encuentra el path, el camino. Aquí está en el, no sé, no lo veo bien, en el eje creo que es. Ahora no sé qué tantos, qué sé yo. Entonces, cuando he ingresado al eViews, puedo hacer clic sobre este X que está acá, de esta pantalla, que es la primera salida que tiene, y crear una nueva hoja de trabajo. Aquí es Workfile para crear una nueva hoja de trabajo. Y abajo, si tuviéramos ya una hoja de trabajo abierta en el eViews, podemos Open, que abra nomás ya. O tal vez del Excel y así sucesivamente. O directamente poner aquí alguno de estos. Pero yo les voy a enseñar de que aquí se puede crear una nueva hoja de trabajo. Entonces pongo clic aquí. Que no es la única manera, porque podría haber puesto File y me hubiera presentado esa misma pantalla, ¿no? File New, ya, nueva hoja. Aunque podemos hacerlo. Entonces, File New. Entonces, desde aquí también puedo abrir, puedo guardar como algún valor, puedo cerrar y así exportar e importar. Vamos a hacer New. Entonces aquí, nueva hoja de trabajo, Workfile, que es hoja de trabajo. Si hubiera un programa, también podríamos copiar el programa o si tuviera una base de datos del mismo modo o algún texto archivado. Nosotros vamos a utilizar Workfile y hacemos clic y se presenta tal como la pantalla inicial que hemos puesto sobre el icono donde está el eViews. Entonces, esto tendríamos que leer aquí nosotros algunos aspectos más importantes. Uno de ellos nos dice aquí cuál es el tipo de estructura de la hoja de trabajo. Entonces, por default o por defecto, aparece aquí datos regulares. Estos datos regulares, la frecuencia regular, se refiere más a datos de series de tiempo. Entonces, podríamos poner aquí datos de series de tiempo. O hay otras presentaciones. Digamos, hacemos clic acá en este icono y dice unstructured, quiere decir que son datos de corte transversal. Claro, cuando tenemos datos de corte transversal son individuos, digamos 10 empresas, 500 empresas o 100 familias o 1000 personas, qué sé yo. Y cuando son datos de series de tiempo, son datos como en este caso de tiempo, que en este caso tenemos datos anuales, de 1958 a 1972. Pero también hay datos balanceados. O sea, datos de corte transversal y datos de series de tiempo que podríamos ingresar al eViews. Entonces, aquí tenemos que definir qué clase de datos hemos de ingresar. Entonces, yo voy a elegir frecuencia regular, que son datos de series de tiempo. Al lado nos aparece que es anual directamente. A nosotros nos interesa que sea anual, pero pueden ser también los datos multianual o semestral o trimestral o mensual y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí ponemos si
es de qué semestre a qué semestre, o de qué año a qué año, o de qué trimestre a qué trimestre, si es que los datos son de series de tiempo. Pero si los datos son de corte transversal, tendrías que poner un structure. Y en ese caso simplemente nos solicita cuántas observaciones. Digamos 500 observaciones, tendrías que poner las 500 y ok, listo, es suficiente. Ya está. Entonces, nosotros tenemos datos de 1958 a 1972 que son datos anuales. Entonces, nos quedamos con frecuencia anual y aquí vamos a poner el año. 1958, el inicio, y el final 1972. Esta otra parte de abajo es opcional. Si queremos ponemos algún nombre y luego podemos poner, ok, aquí voy a poner supuestos. Supuestos, listo. Y ok. Entonces al presionar ok me aparece en la salida de Elivius una pantalla. Esta es la primera pantalla que es como una especie de índice de todo lo que hagamos en Elivius. Entonces, no sería bueno que nos lo borremos esta página, ¿no? Porque vamos a hacer introducción de datos, todo va a estar acá, los datos, con los distintos iconos, como un índice. Y la salida va a aparecer nomás acá, y podemos más bien estas otras salidas borrarlo parcialmente o totalmente, o guardarlo para que aparezca en este índice. Entonces, de ese modo, pues, es importante este aspecto. Nosotros hemos puesto un nombre, supuestos, que era opcional. Y aquí está supuestos. Luego aquí tiene su otro menú propio para esta hoja de trabajo. View, Procedure, Object, Save, Freeze, etcétera, etcétera. Y nos dice de qué año a qué año, del 58 al 72. Además nos dice cuántas observaciones, ¿no? Y esta pantallita es justamente en la que va a aparecer todos los datos o información o resultados o gráficos que tengamos que hacer o ya habíamos hecho en el Elivius. Por defecto o por default aparecen siempre estos dos iconos que están vacíos en este momento. Si voy a poner clic, miren, está vacío. El nombre que le ha dado Elivius a esta serie es C. Por lo tanto, la letra C es una letra reservada de Elivius. Entonces, nosotros no podemos nombrar ninguna variable con ese nombre, porque si ponemos el consumo en función del ingreso y la variable va a ser C en función de Y, no nos va a aceptar esa variable porque es propio del Elivius. Aquí hay otro icono, además con otro símbolo, que es Receive. Si hacemos clic sobre Receive, no hay nada. Pero entonces, toda vez que vamos a correr una regresión en Elivius, esa regresión va a producir residuos. Y esos residuos van a estar acá, en esta serie. Entonces, si corremos una segunda, una tercera o una cuarta regresión, en Receive siempre va a estar los últimos, o sea, los residuos de la última regresión, ¿no? Pues aquí pongo X y no va a desaparecer si no está acá. Pero ahora mi propósito es que podamos copiar los datos del Excel, caso con mayúsculas o con minúsculas. Yo voy a hacer con mayúsculas para que puedan leer ustedes, es data voy a escribir. Y con esta orden lo que va a hacer es generar una tabla parecida a el Excel, con filas y columnas propias de Elivius. Y escribir data y enter. Entonces ya tengo acá, como les dije, es una salida para todo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahora, como ya tengo como una especie de hoja electrónica aquí, voy a ir al Excel, voy a poner copiar y que aquí voy a poner pegar. Y lo voy a hacer columna por columna, solo de todos los datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles que bien. Entonces, la producción voy a copiar. No tengo necesidad de copiar los años porque ustedes habrán visto ya están los años, ¿no?
Entonces, como si estuviera copiando esto directamente a cualquier otra hoja, hago el rango de los datos, clic derecho, copiar. Y luego me voy al eViews. Y en el eViews voy a poner pegar. Entonces estoy entrando al eViews, tengo el eViews y justo desde el año 58. Está ahí el cursor, pongo clic derecha y paste. Y tendría que ser de este modo, son estos datos. En este caso está programado el eViews para 5 decimales. Entonces va a aparecer con los 5 decimales. Además va a aparecer con el punto, que es un punto decimal. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, mucho cuidado, cuando en el Excel esté con coma. El eViews no va a recibir con comas. Para nada, tendría que ser siempre el punto decimal. Entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a ir al archivo del Excel. Y estando en el Excel voy a poner exactamente lo mismo. O puedo hacer también que estos dos se copien y listo. Directamente, solo los números, ¿verdad? No estoy copiando esto. También se puede copiar eso, pero por ahora es solo esto. Entonces voy a poner copiar, me voy al eViews y en el eViews lo que hago es pegar también, respetando la salida anterior. Entonces aquí la segunda variable y la tercera variable, si pongo aquí hasta el año 58, va a ser clic derecha y paste. Listo. Entonces tengo ya pasados los datos. Ahora lo que tengo que hacer es ponerle los nombres de las variables. Entonces, como verán, aquí puedo recorrer con el cursor o con las flechas de direccionamiento y tengo una sola línea donde está 01, 02, 03, 03, que son los nombres que le da el eViews. Pero nosotros, yo voy a seguir poniendo flecha más arriba y va a aparecer doble fila. ¿No? Hay doble fila. Entonces ahí es donde voy a poner el nombre. En este caso va a ser P y Enter. Me dice, ¿quieres renombrar? Ser 01 como P. Sí, le voy a decir y es listo. Ya está. Me voy a esta otra celda en el que va a ser L y Enter. Me dice, ¿vas a renombrar? Sí, también le digo. Me voy a la otra celda, va a ser K y Enter. Y yes, listo. Ya tengo todos estos datos con sus nombres. Tengo 3 series, así llaman en el eViews series. Entonces, si quiero le doy nombre aquí a este grupo, que es preferible. Entonces voy a poner aquí name y puedo poner otro nombre, pero prefiero quedarme con group 01, que es por defecto, y OK. Entonces ahora está el nombre del grupo, pero si se fijan acá, también está ya el grupo en este índice principal, pero además están individualmente cada una de las series, la serie K, la serie L, la serie P. Entonces, como ya sé que está aquí, aquí hago en esta X, le digo que desaparezca de la pantalla, pero está en el índice. Quiero que vuelva a aparecer, hago doble clic en grupo. Entonces me aparece otra vez, ¿verdad? Pero también me puede aparecer independientemente cada una de estas series K. Y ya está. O la L. Hoy vamos a utilizar solo P y L, ¿no? P, que es la producción, L es la mano de obra. Y bueno, como no hemos corrido ninguna regresión, entonces decir sigue vacío. Sigue vacío. Bien. También C sigue vacío. Pero los iconos tienen un símbolo distinto. Cuando son datos, si se fijan, aparece una B y aparece un símbolo muy especial. Si es grupo, una G. Si son los coeficientes, es beta, que está como beta. Si es gráfico, va a aparecer otras cosas. Entonces, ahora iremos a nuestro modelo. El modelo era P, en este caso va a ser P,
igual voy a poner alfa, que es A. Estoy usando como pizarra, no hagan caso a esto. Alfa más beta de L, de mano de obra, ¿no? Y además más el término estocástico, ese es el modelo. Pero aquí estoy usando este comando, no he hecho ningún comando, solo para recordarles. Entonces estamos haciendo esta regresión de la producción en función de la mano de obra. ¿Qué es lo primero que dice? Que si hay o no linealidad. Entonces tendríamos que graficar nosotros un diagrama de dispersión. El primer supuesto para saber si es que esa nube de puntos para las variables producción y mano de obra son lineales. Y veamos entonces. Pues hay una orden, o podríamos hacer aquí quick, decir graph, etcétera, etcétera, pero la orden es directa. Ponen scat. Scat son 4 letras, normalmente es scatter. Entonces, scat es suficiente, un espacio. Primero la variable exógena, que en este caso es L, y luego la variable P. Entonces, si está bien la orden, scat L y P, va a graficar P en función de L. Pongo Enter y tienen ahí la salida. El gráfico que nos da el IBIUS. P, la producción en función de la mano de obra. Gráficamente tendríamos que observar y analizar si la mano de obra explica linealmente a la producción. Entonces nos imaginamos una línea de regresión por todos estos puntos y bueno, sí puede haber una explicación lineal, pero hay residuos que están muy alejados, sí, están alejados en los grupos extremos, ¿no? Pero bueno, así está el gráfico, hay linealidad directamente. Entonces esto copio puedo copiar esto, pongo clic y de derecha y copiar, y voy al Word y copio este gráfico. Y en el Word escribo, ¿no? ¿Cómo es? A ver, puedo pasar esto también. A ver, abriré el Word. Ustedes no están viendo, he abierto el Word en blanco y bueno, ahí está. Entonces pero me falta todavía en el IBIUS. Voy a ponerle nombre porque aquí este gráfico no tiene título. Name voy a poner. Entonces el nombre va a ser graph 01. Entonces aquí al lado izquierdo va a aparecer con el nombre. Ok, voy a poner, listo. ¿Ve? Aquí está, graph 01. Este gráfico se llama graph 01. Entonces clic acá y ya sé que está aquí en el índice principal. Otra vez hago graph 01 y miren el icono es de gráfico de barras, ¿no? Entonces cualquier momento que yo necesite lo puedo requerir y ya está. Pero voy a poner aquí que copie, copiar, clic derecha, copiar, y voy a ir al IBIUS. No, perdón, al Word. Y en el Word lo que voy a hacer es pegarle. Entonces me voy al Word. Ya estoy en el Word y pongo clic derecha y pegar. No sé de qué manera quieren, cualquiera de los dos va a ser igual. Y este es el gráfico. Aquí tendría que poner supuestos del modelo lineal simple. Entonces la producción en función de igual en función de la mano de obra. Mano de obra. Y poner también más U, ¿no? Más U. O poner el modelo. Por ejemplo, yo tengo aquí un modelo, no sé, voy a ver dónde tengo un modelo lineal simple. Sí, creo que tengo aquí. Y voy a
copiar y voy a pegar. Me he ido al PowerPoint. Estoy volviendo al Word. Y en el Word voy a copiar eso. Listo. ¿No? Ya tengo. Puedo achicarlo, puedo ver y listo. No me permite, creo que convertir, no voy a cancelar. Pero este es. O podríamos puesto directamente ya en función de X, como está ahí. Y poner también, voy a borrar esto. Y poner aquí abajo que Y es la producción. Producción. X es la mano de obra. Mano de obra. Y U es una variable aleatoria. Variable aleatoria. Listo. Entonces aquí en el modelo lineal simple vamos a ver los supuestos. Supuestos desde el punto de vista gráfico. O desde el punto de vista gráfico. Y listo. Para el modelo de la producción en función de la mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces aquí pongo supuesto 1. Punto guión, linealidad. Linealidad. O me planteo una pregunta y digo, ¿es lineal la relación entre la producción y la mano de obra? Les voy a responder, ¿no? Desde el punto de vista gráfico. Analizando el gráfico, voy a poner aquí que creo que hay algunos problemas que son propios del Word. Este gráfico puedo trasladarlo, creo, si más no me equivoco. Bueno, lo que quería era escribir después del gráfico, pero ahora quiero mover el gráfico y no se deja. Tiene No, que si volver a estirar nomás. Perdón. Tiene que volverlo transparente para moverlo. Haga clic y clic izquierda en la No, no imagen. lo escucho bien, es un problema en mi computadora. Pero bueno, aquí lo que interesa es justamente saber si eso no es lineal. Entonces aquí tendría que poner, se aprecia en el diagrama de dispersión que la mano de obra, o que cuando la mano de obra aumenta, la producción también aumenta. Este aumento parece ser lineal. Entonces concluimos que existe relación lineal desde el punto de vista gráfico, por supuesto. Punto de vista gráfico entre la producción y la mano de obra. O se puede poner que la mano de obra explica linealmente a Y o a la producción, ¿verdad? Y así. Entonces el supuesto 2 puede ser supuesto 2, que la esperanza matemática de U es 0, el promedio esperado de U es 0. Listo. O poner la esperanza matemática, que es el supuesto. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es calcular el promedio.
calcular el promedio de los residuos. Promedio de los residuos. Entonces, para calcular el promedio de los residuos, primero tendríamos que hacer la regresión. Entonces, aquí voy a poner primero regresión. Voy a poner primero regresión. ¿De qué? De la variable P en función de la variable L. A ver, un segundito, ya. La variable P en función de la variable L. Entonces hay una orden que vamos a utilizar para esto. Que ha de ser, en este caso voy a utilizar equation eq1.ls y va a ser los nombres de las variables P, C y L. Eso vamos a escribir enseguida en el IBIUS. Equation es la orden para que esté con algún nombre directamente, porque se pudo haber puesto directamente LSPCL y listo. EQ1 es el nombre de la salida en el gráfico respectivo, punto, y luego LS. LS es el método que se está utilizando para estimar. Es mínimos cuadrados, que en inglés es least square, ¿no? Así es. Least square. Entonces, las primeras letras de esto es mínimos cuadrados. Después de ello, espacio y la variable endógena. Y luego la constante, si el modelo tiene constante, y luego la variable exógena. Y eso es lo que hemos de hacer. Segundo, como ya tenemos los residuos nosotros, entonces vamos a obtener los residuos. Obtener los residuos. O generar una serie es la mejor palabra. Generar la serie de residuos. Es decir, vamos a generar E. ¿Cómo van a generar? Vamos a poner, la orden es GNR E. Pero en este caso ya hemos dicho que en RESID aparecen los residuos. Entonces aquí genera el RESID, ya había eso. Solo que en esta serie, que era una serie, es una serie momentánea hasta que se corra otra regresión. Entonces aquí con E va a estar permanente esos residuos de esta regresión. Entonces tendríamos que calcular el promedio. Entonces aquí calcular el promedio de los residuos. ¿No? Y listo, eso es todo. Lo vamos a hacer esto por menú. Por el menú. El menú. Hagamos. Entonces me voy a ir otra vez al IBIUS. Y estando en el IBIUS, ya tengo este gráfico, ya he analizado todo. Recuerdo qué cosas tengo. Aquí el group. Voy a hacer la regresión de la producción en función de L. Entonces aquí voy a tener lo que he escrito hace rato, equation. EQ1, que va a ser el nombre de la salida, punto mínimos cuadrados, let's square. Luego la variable endógena P, la constante del modelo C y la variable exógena L y Enter. Cuando ponga Enter, aquí va a aparecer otro icono ya también de un resultado. Aquí está EQ1 con el símbolo de igual. Entonces, quiero ver, hago doble clic, ya me aparece ese resultado. Pero esto también puedo hacer de otra manera. Por ejemplo, puedo hacer, puedo borrar esto, ¿no? Delete, listo. Con clic derecho, borrar y yes. Ya no tengo. Entonces, lo que también puedo hacer es directamente, si es permanente, digamos, LS directamente, P, C y L. Y Enter. Mire, ya sale. Pero no tengo el nombre de la ecuación. ¿Lo ve? Pues como no tengo, entonces name tengo que poner todavía.
EQ01 sale aquí, ok, listo, sale EQ01, es lo mismo. Aquí no nos interesa ver los resultados, pero veamos la constante, que es el estimador de alfa, o alfa estimada menos 52.97. L tiene su coeficiente, que es beta, 0.27. Además, la variable dependiente es P, el método es least square, mínimos cuadrados, a qué hora, en qué momento se hizo esto, qué hora y fecha. La muestra es del año 58 al 72 y unos 15 observaciones. Después esto vamos a aprender a leer, no nos interesa por ahora. Lo único que nos interesa es los residuos de esta regresión, que ya están acá en residuo. Doble clic, ya están esos residuos de esa regresión. Como les decía, esto es momentáneo. Cuando corramos otra regresión, aquí van a aparecer los residuos de la última regresión. Entonces le vamos a dar la orden para que podamos generar una nueva serie E, que va a ser igual a residuo, y Enter. Como es una nueva serie, entonces E está acá. Y tengo este E. ¿Cómo se ve? Como verán, es decir, y E son lo mismo. Pero este ya no va a cambiar cuando haga otras regresiones. Entonces, lo que tenemos acá es el promedio de este E. Hay varias maneras para calcular el promedio. Entonces, puedo hacer que se limpie un poco esta salida y voy a ir a la serie E. Tengo que calcular el promedio. Entonces, hay varias maneras. A ver, puedo poner View aquí, utilizar este menú propio de E, View, y puedo poner estadísticas descriptivas. También hay una orden directa, pero estadísticas descriptivas, histograma. Y aquí sale min, que es el promedio. ¿Cuánto es este valor del promedio? Es 0.14 veces hasta el punto, o sea, 13 veces 0, y luego viene 1 y 7, ¿no es cierto? Entonces este es casi 0. Y podríamos copiar este promedio. Copiar y voy a pegar al Word. No está bien ustedes, pero ya saben cómo se puede pegar. Y tengo el resultado. Entonces escribo ahí que el promedio de la esperanza matemática de U es 0, es casi 0. 0.0000013 veces. Entonces es casi 0. El promedio de U es 0. Entonces, el otro supuesto. El otro supuesto se refiere a la varianza de U, que debe ser constante. Entonces, si la varianza de U debe ser constante, voy a entrar una vez más al Word, que no era mi propósito entrar hoy al Word, pero creo que vale la pena nomás. Y aquí había que escribir, ¿no? Los residuos tienen un promedio de 0,00234567891011213 y luego 170, ¿no? 17, listo. Lo que nos permite comentar que cumple el supuesto de que la variable aleatoria U tiene esperanza matemática de 0. Listo, cumple. Y después viene el supuesto 13 también, ¿no? Supuesto 3, que es el supuesto de homocelasticidad. O nos podemos preguntar, la varianza del término estocástico, voy a utilizar en este caso del término estocástico, es constante.
Entonces voy a hacer por el método gráfico. Método gráfico. Por el método gráfico. Por el método gráfico. Voy a hacer que los residuos al cuadrado, e elevado al cuadrado, aquí voy a poner un símbolo, e elevado al cuadrado, va a estar en función de y estimada. Voy a poner y aquí, y listo. Y tenemos que ver si hay un patrón de comportamiento o no. Y voy a seguir algunos pasos. En este caso voy a ver, estoy saliendo de acá, voy a entrar a eViews. Y en el eViews tengo que darle algunas órdenes. Primero que ya tengo los residuos. Tengo que elevar al cuadrado estos residuos. Como sé que puedo generar a través de esta orden, generar e cuadrado va a ser E2, el nombre de la variable que yo utilicé, pues va a ser igual a E por E. Y listo. Y Enter. Entonces aquí tengo una nueva serie E2, que para nosotros es E cuadrado. Podemos verificar, hacemos doble clic en E, y aquí View, vuelvo a volver, Spreadsheet, que es la hoja electrónica, y listo. Compruebo, ¿no? A ver cuál está más fácil, 2 por 2, 4, digamos, ¿no? Está para el año 65, está correcto. Tengo los residuos al cuadrado, lo que me falta ahora es Y estimada. Entonces, para Y estimada, lo que tengo que hacer es generar otra vez Y estimada. Generar Y estimada. ¿A qué va a ser igual a Y estimada? A alfa más beta x, ¿no es cierto? Como ya hicimos la regresión, esta es la regresión, puedo copiar estos números de acá, o escribirlos, o puedo poner aquí View para que se vea como modelo, que normalmente escribimos. Hago clic en representación, si aquí está lo mismo. P igual a menos 52,97, entonces voy a copiar desde aquí. Todo. Lo mancho, el rango, copiar, y me voy aquí a la línea de comandos, pegar, paste. Y aquí puedo hacer todavía algunas modificaciones. Digo que sea 0,27 nomás, el valor B, voy a poner espacios, y además aquí también alfa va a ser 52.97, y eso es lo que tengo que escribir. Esta va a ser Y estimada, y Enter. Ha generado aquí Y estimado una nueva serie. Pongo doble clic y verán, es Y estimada. Voy a comparar con Y, que es la producción. Podría poner P estimada, pero perdón, ya. Están dentro de los rangos mismos. Por lo tanto, era P estimada esto. Voy a cambiar de nombre. Aquí Y estimada he puesto, tendría que ser P estimada. Ojalá se pueda cambiar. Group. No se puede. Rename tiene ahí, enseguida vamos a ver. Aquí, clic derecha, rename, ¿no? Sobre el icono de la variable. Rename, en vez de YE va a ser PE, la producción estimada. Estamos haciendo con minúsculas, creo esto. No, el divid lo ha cambiado directamente. E y Enter. Listo, lo ha cambiado, P estimada. Entonces lo que tenemos que graficar ahora es una dispersión entre E cuadrado y Y estimada. Veamos. Entonces es scat de scat que está en el eje X, que es la Y estimada, en este caso es P estimada. Luego en el eje Y, la variable endógena, que en este caso es E cuadrado. Y listo, Enter. Y analizamos este gráfico y decimos, a ver, ¿hay relación? Parece que hubiera, porque si hubiéramos hecho una relación, o digo una regresión entre E y P, pues hay relación, ¿no? Una línea de regresión aquí va a ser por este vacío. La otra cosa es que corramos una regresión entre E cuadrado y PE, pero es suficiente ver esto porque estamos viendo el método gráfico.
Entonces, aquí sí parece que hay el problema, que no se cumple el supuesto de homoscedasticidad, ¿no? Pero contrastemos con el valor, con el primer gráfico. Este es el primer gráfico. Decíamos que aquí hay variabilidad, si nos imaginamos la línea de regresión entre P y L. Aquí hay variabilidad, aquí hay mucha variabilidad también. Parece que hay el problema de heterogeneidad. Aquí la varianza es mucho menor que esta otra. Y aquí, pero no hay mucha variabilidad, es un punto, otro punto. Entonces, podemos presumir que hay el problema de heterocedasticidad, ¿no? O sea, no se cumple el supuesto de homocedasticidad. Y esto copiamos, copiar y pegar. Otra vez me voy al Word y voy a pegar. Y en el Word voy a volver a escribir. Aquí estoy en el Word y digo, conforme al diagrama de dispersión, entre los residuos al cuadrado y la línea estimada, o la producción estimada, podríamos poner, y la producción estimada, se nota que hay un patrón de relación entre ellos. Por lo que, voy a poner aquí, por lo que se concluye que no cumple el supuesto de homosexualidad. Punto. Por tanto, la varianza del término estocástico es variable. Es variable. Existe el problema de heterocedacidad. Conforme al método gráfico, ¿no? Listo. Entonces, si hay un problema econométrico, quiere decir que esa relación no es buena, esos residuos que hemos encontrado. El otro supuesto es el supuesto de no autocorrelación. Y en el supuesto de no autocorrelación tenemos que ver que la esperanza matemática, o sea, los residuos no están autocorrelacionados. Entonces tenemos que graficar. A ver, hemos copiado esto. Pueden poner el nombre, name, graph 02, listo. Entonces tenemos que graficar. ¿Qué vamos a graficar? A ver, la teoría nos dice, si son series de tiempo, tendríamos que rezagar en un periodo. Entonces vamos a rezagar en un periodo. Y vamos a generar una nueva serie rezagada en un periodo. Generar, digamos, los residuos, que son E. El nombre va a ser barra baja 1. El nombre de la serie. Esto aquí es igual a los residuos E, pongo paréntesis y menos 1. Y enter. Esta orden lo que ha de hacer es rezagar en un periodo los datos. Lice, perdón, se ve tu pantalla. Licenciado, no está presentando su pantalla. Uy, qué pena. Ahora sí. Entonces decía que he generado una nueva serie, E barra baja 1, que es el nombre de la variable, y la orden es para que rezague un periodo es E, que tenemos la serie E, paréntesis menos 1. Y eso hemos de ver ahora.
es E-1, que es esta, que has rezagado, quiere decir que el dato del año anterior al 58 no existe. El dato del año 59 rezagado por un año es el del 58 y así sucesivamente. Veamos E es así. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? El dato anterior. Y cuando se rezaga en un periodo, en este caso sería E sub T-1, así sería. E sub T-1, el subíndice T-1 sería así. Entonces está representado y la orden es E-1. Entonces cuando se haga el gráfico va a ser sin el primer dato porque el dato ya se ha perdido. Tenemos que graficar E en función de E rezagado un periodo, que esa es una de las opciones. Entonces hacemos el diagrama de dispersión en ambos escalas. E barra baja 1 y E. Enter. Este es el gráfico. E en función de E-1. Ponemos nombre, name y graph 03, listo. Y analizamos esto. Aquí lo que nos interesa es que igual de modo que no haya relación entre E y E-1. Si no hay relación son independientes. Pero si hay alguna relación son dependientes, pues. Pero también este método, cuando hay series de tiempo, lo que se puede hacer es graficar un nube de puntos de E en función del tiempo. Y esto se puede hacer escribiendo simplemente line EE. Y aquí está, line E. O sea, no necesariamente es desagar. Primero analizamos line E. Voy a poner nombre también. Ok, listo. Y voy a hacer que estas líneas sean puntos. Creo que es en opciones, options. Y line only dice aquí. Voy a poner símbolos solamente. Símbolos only. Ok. Listo. Vemos aquí que esta es la línea del tiempo. Los años 58 al 72. Y vemos que va subiendo los valores desde negativos a positivos, luego otra vez va bajando, otra vez a positivos y así. Pero aquí hay un ciclo y otro ciclo, entonces va más o menos cíclicamente. Y tiene en realidad un comportamiento en el tiempo. Si es que hiciéramos un gráfico de, una regresión entre en función del tiempo, vamos a ver que la línea del tiempo en los residuos va a ser que va aumentando. Y quiere decir que estos residuos los residuos actuales dependen del residuo anterior. Están correlacionados, ¿no? En este otro gráfico de la derecha, trazamos estas líneas a través del punto cero en ambos, los dos ejes, y nos imaginamos cómo es E en función de E-1. Parece que hay un patrón de comportamiento, ¿no? A nosotros nos interesaba que estén en los 4 cuadrantes el valor E, desde el punto de vista gráfico, como vimos en la teoría. Entonces aquí también podríamos concluir de que parece que existe el problema de autocorrelación. Los residuos están correlacionados consigo mismos, ¿no? Y tendríamos que graficar esto, llevarlo al Word del mismo modo, y graficar, o copiar, ¿verdad? Pegar. Yo estoy pegando y escribir, ¿no? Y voy a escribir. Pero pasemos al otro punto. Pero no, les mostraré primero aquí lo que estuvimos haciendo en el Word. Y en el Word voy a escribir, igual que hace un momento, acerca de qué es lo que voy a decir del gráfico. Los dos gráficos podía haber puesto, solo he puesto este. Entonces aquí parece que el diagrama muestra un patrón de comportamiento entre los residuos actuales y los residuos con rezago o con un rezago.
entonces nos hace presumimos de que están correlacionados o autocorrelacionados. Por tanto, existe el problema de autocorrelación. También se puede decir de distintas maneras, ¿no? El modelo está autocorrelacionado, ¿no? El modelo está autocorrelacionado. Los residuos están autocorrelacionados también, ¿no? Los residuos están autocorrelacionados. Finalmente, la relación, porque estamos también en términos de producción y mano de obra. Mano de obra tiene el problema de autocorrelación. Cualquiera es válido. Listo. Por supuesto, desde el punto de vista gráfico. El otro supuesto es el supuesto 5, que se refiere a la exogeneidad. Esto quiere decir que la variable exógena, que en este caso es la variable mano de obra, debe ser independiente de la variable aleatoria. Listo. Entonces vamos a graficar la mano de obra L en función de los residuos. Tendrían que ser independientes, ¿no? Analizamos y vamos a tener ese resultado. Entonces voy a ir ahora al eViews. Y en el eViews tendremos que graficar y luego analizar. Y de ese modo concluir algo, ¿no? Entonces, aquí tengo la variable mano de obra, lo voy a observar, la variable de los residuos que va a representar a U en la práctica. Entonces, lo que tengo que hacer es ver si gráficamente si hay una relación o no en esto. Deben ser independientes, la variable mano de obra que es respecto a los residuos. Pero nosotros sabemos que aquí es descarte directamente. X en función de E, entonces primero la variable E y luego la variable X, que en este caso es L. Y Enter. Y tenemos aquí, podemos poner el nombre que ustedes quieran y OK. Aquí parece que son independientes, ¿no? No hay relación funcional. Parece aquí la línea de regresión, aquí no sé. No muestra un patrón de comportamiento. Entonces esto copiamos, copiar, y nos vamos al Word, ponemos pegar, y yo también voy a ir con ustedes al Word. Y en el Word lo que voy a hacer es directamente seguir escribiendo, ¿no? Y al escribir voy a poner conforme al gráfico, la dispersión, conforme al gráfico precedente. No muestra un patrón de relación entre la mano de obra y los residuos. Por lo tanto, cumple el supuesto
de exogenidad. ¿No? La mano de obra es independiente de los residuos. Y el último supuesto que se refiere a la normalidad, supuesto 6. Supuesto 6. Normalidad de U. Normalidad de U. Entonces aquí la pregunta podría ser, ¿los residuos se aproximan a una distribución normal? A nosotros nos interesa que se aproxime a una distribución normal. Entonces esto podemos hacer como hacer un diagrama directamente y analizar el diagrama. Veamos. Ahora tengo que sacar un diagrama de dispersión. Lo haré gráficamente, en forma directa. A ver, tengo los residuos y puedo poner view. Lo mismo que hemos hecho hace un rato, que creo que ya tenemos ese gráfico. Y descriptivas y test. Entonces aquí me interesa el histograma. Y este es el histograma. Licenciado, su pantallita, por favor. Pantalla, le hice, porfa. Auxilio, auxilio. Entonces voy a hacer de nuevo. Ahora. La pantalla, le hice. Sí, sí. Ya, hoy día ya 2 veces ya no estoy dejando ver. Hoy ya había sido hora también, pero bueno, 2 minutos más nos llevará. Ya, ahora sí, ¿ven? Ahora sí, le hice. Están viendo, ¿no? Ya, Gracias, entonces voy a tomar los residuos. Hago doble clic y me aparece este. Puedo hacer de varias maneras. Tal vez aquí quick y buscar la variable, qué sé yo. Pero una vez que he llamado a la serie, puedo poner view, lo mismo que hicimos para el promedio. Y luego decirle que podría ser graph, pero este directamente. Descriptivas, estadísticas y test, histograma y test. Y este es el histograma. Entonces tenemos que recordar cómo es una distribución normal. A ver, la distribución normal es simétrica, lo que quiere decir que los datos del lado izquierdo gráficamente y del lado derecho tienen simetría, son casi iguales. Pero esa es en la distribución normal. Y a nosotros nos está interesando que se aproxime a una distribución normal. Además, de acuerdo a la distribución normal, va desde menos infinito hasta más infinito. Debajo de la curva normal están el 100% de los casos. Aquí creo que hay 15 datos nomás, bueno. Pero de cualquier manera, desde el menos 3 hasta más 3 ya es casi el 99% de los casos. En este caso hay, bueno, estoy recordando eso, el promedio es 0, ¿no? A partir de eso hay valores de menos 1, menos 2 y menos 3 hasta menos infinito. Y luego desde 0, 1, 2, 3 y hasta infinito. Pero hasta 3 ya está en el 99% de los casos. Y aquí es hasta 5. A ver, yo diría que se aproxima a una distribución normal, aunque tiene un poco de sesgo, pero se aproxima a una distribución normal. Sin embargo, aquí hay otras estadísticas en el lado derecho que dice que es la kurtosis y la simetría. Y en base a ello se calcula el valor de JB o Harkevera, la simetría, la kurtosis y el número de observaciones y sale 0,81. Pero aquí sale un valor de probabilidad igual que cualquier test. Entonces aquí hay una hipótesis inmersa. La hipótesis normalmente es que los residuos se aproximan a una distribución normal. Se aproximan a una distribución normal. Entonces, ¿aceptamos o rechazamos esta hipótesis? Entonces, en este punto, la probabilidad, si este valor es mayor que P, que 0,05, no se rechaza la hipótesis. Por tanto, concluimos de que los residuos se aproximan a una distribución normal. Bien, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que hayan aprendido algo. Es mucho lo que hemos hecho.
pero hemos visto los supuestos del modelo. Seguro han entendido más los que han leído. Bueno, no hemos tenido tiempo para hacer la evaluación, pero me place mucho que hayan leído los que han leído. Los que no han leído, lamento mucho, aunque hemos hecho recordatorios, pero lo que captan es menor. Y además hemos visto también el e-views, hemos hecho algunos asuntos como los gráficos, hemos generado una serie en el e-views y así sucesivamente. Bien, jóvenes, yo les voy a dar una tarea entonces que va a estar en Classroom. Y de esa misma base de datos que les voy a pasar al Classroom, lo van a hacer la producción en función del capital. Y eso es para que ejerciten también. ¿Está bien? Ha sido un gusto compartir con ustedes y que tengan un buen fin de semana. Liz, en la práctica va a ser en eViews. ¿Perdón? La práctica va a ser en eViews. Sí. Ya les pedí el primer día de clases que puedan conseguir los dos paquetes, el eViews y el Stanta. Y la clase anterior también les recalqué que sí vamos a hacer en eViews. Entonces, Dice, si bueno, eViews, por favor, compartan en nuestro grupo de WhatsApp. Y si alguien tiene duda, nos ayudaremos, por favor. sí, dice, una Listen, el consultita. Word que tiene, ¿será posible que nos los pase para revisar? ¿Qué Por desea que favor. le pase? El Word que hicimos esta clase. Ah, ya, está bien, lo completaré y les paso. Por favor, Listen, gracias. ¿Ya? Listo. Entonces, que tengan... Jim, Una ¿de qué consulta. cosa? Buenas noches, que les vaya bien. Una consultita. Quería saber Dígame. si la primera práctica, para los que hemos entrado después de mesa, lo podría... Y mi audio está muy mal, le digo, un poquito más fuerte, más cerca del micrófono, por favor. La consulta era que si bueno, yo entré después de mesa, si podría tener la posibilidad de presentar la primera práctica, que me dijeron que ya dejó una. ¿Usted está en examen de mesa, dice? No, que después del examen de mesa, ahora he tomado su materia y bueno, pregunté y me dijeron que ya hubo una primera práctica, no sé si hay la posibilidad de presentarla. Sí, puede presentar, pero cuando les dé la segunda práctica, pero usted justifica con qué, ¿no? Por no de palabras, sino que tendrá que acompañar seguramente lo que se ha inscrito, ¿no? Ah, ya, está bien, gracias. Sí, está muy bien, porque jóvenes, hasta el día lunes, que les vaya muy bien. Mañana les paso la práctica. Hasta el lunes, Listen. Hasta luego, Hasta Listen. mañana. Luego, Liz. Carlos, Alfredo, José, Erika. Hasta luego, dicen, gracias. Hasta el lunes. Jimmy, Dice. adiós.